Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico, pero antes de ser neurótico, soy hijo de Dios por la gracia de su amor. Bueno, eh, vamos a continuar con el tercer paso. Va a estar Sandra con nosotros leyéndonos el tercer paso, pero perdón, no posteriormente, sino antes vamos con la reflexión, ¿verdad? Y ella, Sandra, nos va a leer la reflexión. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulos, adelante, Sandra. Gracias, Víctor. Dice así la reflexión del día 25 de julio de la chequera del Banco de la Fe. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 13:12. Nosotros no podemos entender todas las profecías, pero a pesar de ello, las consideramos con placer, no con desánimo. No puede haber nada en el decreto del Padre que deba alarmar justamente a su Hijo, aunque la abominación de la desolación esté investida de poder. El verdadero creyente no será contaminado, más bien será purificado y emblanquecido y probado. Aunque la tierra arda, los escogidos no tendrán ningún olor de fuego. En medio de la caída estrepitosa de la materia y de la destrucción de los mundos, el Señor Jehová preservará a los suyos, preservará a los suyos, con calma y resuelto en el deber, valeroso en el conflicto y pacientes en el sufrimiento. Prosigamos nuestro camino, manteniéndonos en nuestra ruta, sin desviarnos de ella y sin holgazanear en ella. El fin vendrá. Prosigamos nuestra marcha hasta que venga. El reposo será nuestro. Todas las otras cosas oscilan de un lado al otro, pero nuestro cimiento permanece firme. Dios reposa en su amor y por tanto nosotros reposamos en él. Nuestra paz es y siempre será como un río. Una porción del Canaán celestial es nuestra y estaremos en ella, venga lo que venga. El Dios de Daniel dará una digna porción a todos aquellos que se atrevan a decidir por la verdad y por la santidad, como lo hizo Daniel. Ningún foso de leones nos privará de nuestra herencia garantizada. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes leer de nuevo el versículo base, por favor? Daniel Sí, 13. bueno, dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. 12:13. Bueno, ok. Aquí mm, para nosotros es importante entender que esa profecía es sobre Daniel. Le está dando la seguridad de la resurrección. Daniel creía en la resurrección y Dios afirmó que él iba a estar hasta el fin.
pero no hasta el fin de la sociedad, sino al fin de sus días, pero que de cualquier manera su herencia está asegurada. Y esta fortaleza que Dios le da a Daniel sobre la firmeza de la resurrección es la misma promesa para todos y cada uno de los cristianos, de aquellos que hacen la voluntad de Dios, de aquellos que viven de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Y para nosotros es importante darnos cuenta que, aunque no seamos perfectos, estamos bajo el amparo de Dios, bajo su gracia, estamos protegidos contra el pecado. Es decir, ¿tenemos licencia para pecar? No. Tenemos la oportunidad de que no se nos tome en cuenta el quebrantar un mandamiento como un pago de muerte, como la separación, como separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de ese amparo, de esa gracia, estamos en un campo de entrenamiento para desarrollar la actitud de no quebrantar, de no violentar el mandamiento de Dios. Y esto debería de darnos mucha seguridad, porque muchas personas sufren porque piensan que han cometido un pecado imperdonable, siendo ellos ya puestos en la fe, no entienden que están bajo la gracia de Dios, bajo el amparo de Dios. No entienden ese aspecto, que están todos aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús por la autoridad investida en un ministro, ¿verdad? Y por el nombre del Señor Jesús, nosotros entendemos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, porque hemos sido perdonados y porque recibimos el Espíritu Santo y estamos en un camino de limpieza, de santidad. O sea, estamos limpiándonos, estamos cada día queriendo crecer a la imagen y la semejanza del Creador. Pero no debemos exagerar en las preocupaciones cuando cometamos un error o una falta. Si sé que cometí un error o una falta, pues tengo que enmendarla. Solamente eso. Pero la sentencia de la muerte ya no está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo clavó en la cruz la sentencia de la muerte. Es decir, Jesús llevó cautivo a la muerte, llevó cautivo a la cautividad, llevó cautivo a la muerte arrebatándole las llaves del Hades al enemigo. Por eso cuando Él resucita dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Y toda autoridad es toda autoridad. Él es dador de vida. Por eso todo aquel que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Y creer no significa que levanto la mano y digo yo creo en Jesús. No. Creer implica comprensión de la palabra y obediencia a la palabra. Eso es lo que implica creer. Ejercer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esto implica creer. Entonces, toda aquella persona que ha entrado a un juicio como nosotros, como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así que el juicio comienza por nosotros. Y nosotros hemos muerto simbólicamente al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo, haciendo una promesa de cambio, haciendo una promesa de transformación. Entonces, bajo esa promesa, estamos siendo acusados por Satanás de todo
los pecados o violaciones a la ley que cometamos durante el día. Pero nosotros que tenemos acceso al Padre por la gracia de Cristo Jesús, que tenemos acceso al trono de la gracia en Cristo, nosotros vamos y hablamos con nuestra verdad con Dios. Hijitos míos, si alguno ha quebrantado la ley, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, nuestro sumo sacerdote. Ese sacerdote que, como nosotros, comprende bien lo que sucede en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, ¿verdad? Y cómo fallamos y por qué fallamos. Pero cuando nosotros le explicamos al Señor sobre nuestras faltas, sobre nuestros delitos, Él nos va a ayudar a vencer ese tema, ese aspecto, porque es su compromiso con nosotros. Pero la muerte, la paga del pecado es muerte, la muerte no está para nosotros. ¿Por qué? Porque aún si morimos, nosotros seremos resucitados en- y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es que perseveramos en el campo de entrenamiento de la gracia de Dios, perseveramos para no pecar, no para ejercer el pecado, sino para no quebrantar el mandamiento de Dios. Qué maravilla tener la certeza, la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas, porque nosotros nos hemos comprometido con Dios, ahora sí, descaradamente, hasta, no hasta el cuello, sino completamente sumergidos en Dios. Bien. Gracias, Señor, por la esperanza y el amor que nos das, por el entrenamiento que nos das cada día, por no tomar en cuenta nuestros pecados, Padre Celestial, y por ayudarnos a confesar estas faltas y por ayudarnos a ser esforzados y valientes para destruir fortalezas que están en nuestras mentes o en las mentes de otras personas. Muchas gracias, Señor, por darnos el camino de la santificación que nos lleva a la vida eterna, junto a ti para siempre. A ti sea la gloria y la alabanza, oh Padre eterno, por tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, este, pues ahora vamos con el taller, el tercer paso que dice el tercer paso: decidimos poner nuestras vidas, nuestras voluntades al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Y para esto está nuestra compañera que nos va a ayudar con la coordinación del taller. Adelante, Sandra. Hola, buenos días. Gracias, Víctor. Buenos días a todos y pues vamos a seguir. Les voy a leer de nuevamente el párrafo número 4 para recordar en lo que nos quedamos. Les recuerdo que son 3 participaciones y cada participación tendrá una duración de 5 minutos. Entonces, cuando falte un minuto, les voy a decir tiempo. Digo, falta un minuto y cuando termine, pues tiempo. Ahí Son les va. 3 minutos las intervenciones de las personas. Ya les estaba regalando 2 minutos más, Víctor. Bueno, pues 3 minutos, compañeros. Dice así: para todo principiante mundano y realista, este paso parece difícil y aún imposible, a pesar de lo mucho que quiera uno tratar de hacerlo. Exactamente, ¿cómo se puede lograr poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos? Afortunadamente, los que hemos ensayado y con los mismos recelos podemos atestiguar
que cualquiera puede comenzar a hacerlo. Podemos añadir que un principio, por más insignificante que sea, es todo lo que se necesita. Una vez, con la llave de la buena voluntad, hemos abierto el candado y entreabierto la puerta cerrada. Nos damos cuenta de que siempre podemos abrir un poco más, aunque nuestras obsesiones nos cierren la puerta, como sucede a menudo. Siempre podemos volver a abrirla con la llave de la buena voluntad. Puede ser que todo esto parezca misterioso y remoto, algo así como la teoría de la relatividad de Einstein o un problema de física nuclear, no lo sé. Y nos quedamos en la pregunta número 4 que dice, ¿cómo se practica la llave de la buena voluntad? Repito, ¿cómo se practica la llave de la buena voluntad? Y me voy al chat directamente a ver sus manitas. Y somos 10 personas las que estamos en la reunión. Y vamos a ver cuántas manitas y no hay manitas. ¿Alguien se anima? La pregunta es, ¿cómo se practica la llave de la buena voluntad? Y no hay manitas, Víctor, ni en el chat tampoco. Déjame ver, no hay manitas ni en el chat. Si gustas seguir con la conclusión, Víctor, al parecer no hay participación en esta pregunta. ¿Cómo se practica la llave de la buena voluntad? Bien, ¿qué significa llave? Significa que es una clave. Y esta clave es la que nos va a abrir la mente para que Dios pueda entrar a nuestras vidas. El conocimiento, el entendimiento de Dios puede entrar a nuestras vidas. ¿Qué es, qué es lo que está cerrado? Nuestra mente. ¿Qué es, qué es lo que obstruye a nuestra mente? Los pensamientos ideales, creencias, pensamientos que obstaculizan la entrada a Dios a nuestras vidas. Aquí en el tercer paso habla del egoísmo, pero recuerden ustedes, el egoísmo, el egoísmo no es el problema. El egoísmo no es el problema. El problema es cómo nosotros llegamos a ser egoístas. ¿Qué tuvimos que hacer para llegar a ser egoístas? ¿O qué dejamos de hacer para llegar a ser egoístas? Bueno, dentro del campo de la comprensión, podemos entender que nosotros hemos nacido con una predisposición a este punto. Nacimos con un amor propio que luego el instinto fue deformando y nos volvimos seres egoístas. ¿Por qué seres egoístas? ¿Por qué nos volvimos seres egoístas? Porque no podíamos manejar nuestras emociones. Al tomar decisiones erradas, nuestros instintos naturales hicieron de nosotros personas egoístas. Y al no tener la educación correcta dentro del cuadro familiar, practicamos el egoísmo. Así que nacimos esclavos, pero no nacimos egoístas.
nos volvimos egoístas por no poder gestionarnos, destructiva. ¿Por qué? Porque hemos practicado el egoísmo sin darnos cuenta, porque nosotros no sabíamos de los sentimientos, de los instintos, de las emociones, de los deseos, no conocíamos de las memorias, no sabíamos nada de eso. Éramos ignorantes de nosotros mismos. Por lo tanto, nos volvimos practicantes del egoísmo y estábamos atrapados en este egoísmo. Cuando descubrimos nosotros la capacidad de abrirnos, de abrirnos, es decir, de empezar a comprender cómo vencer o dominar un defecto de carácter, entonces usamos la buena voluntad. Y esta buena voluntad, que se requiere un esfuerzo también, un esfuerzo de buena voluntad, esta buena voluntad iba a ir en contra de nuestros deseos personales. No era nuestra esencia eso. Íbamos a ir en contra de nuestros defectos de carácter, de nuestras formas erradas de pensar, para abrir nuestras mentes a una nueva comprensión de la existencia. Cuando abríamos este candado, cuando nosotros nos esforzábamos por comprender el tercer paso o los pasos de la recuperación, aplicábamos la buena voluntad en contra de esas ideas que nos llevaban a la práctica del egoísmo. Se abría nuestra mente para que se infiltrara el conocimiento de la verdad en nuestras vidas, pero a menudo la obstinación cerraba nuestras mentes. Pero ya habíamos aprendido a abrir nuestras mentes a la presencia de Dios, es decir, a la búsqueda de la sabiduría de Dios que nos iba a dar la liberación. Así, ¿qué es la clave o cuál es la clave del esfuerzo de la buena voluntad? ¿Cuál es la clave? La clave es ir en contra de qué? De las ideas que tengo de Dios quedaban a un lado para empezar a tener un nuevo concepto, una nueva idea de quién es Dios, verificando de esta manera nuestra forma de creer, como dice el paso 2. Bueno, gracias. Gracias, Víctor, por tu conclusión. Y la pregunta número 5 dice así: ¿qué significa el hecho de que se cierre la puerta y cómo podemos volverla a abrirla? La pregunta es: ¿qué significa el hecho de que se cierre la puerta y cómo podemos volverla a abrir? Es tu turno, Karina. Listo, buenos días. Am, pues, eh, según lo que escucho ahorita, de la respuesta anterior, se cierra por la obstinación, por la testarudez, por el hacer lo que ya se venía haciendo sin, sin hacer un esfuerzo por hacer lo contrario. Eso. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? Claro, dice, ¿y cómo podemos abrirla, la puerta Ah, que se cerró con ya, nuestra obstinación? Ajá. ok. Bueno. Se puede abrir es con la llave esta de la buena voluntad y pues para tener la buena voluntad yo en mi caso debo estar tranquila en meditación. En meditación para mí es observar qué está pasándome, observar qué estoy viendo afuera
y haciéndome preguntas con respecto a eso y pues, y orar, ¿sí? Mm, Pedir ayuda a Dios de que pues me muestres lo que realmente necesito aprender para dejar atrás lo que ya yo sé que no sirve. Listo, terminé, chau. Gracias, Karina. No hay manitas. A ver, déjame, en el chat hay participación. Pues mira, mi respuesta sería la puerta se cierra por nuestra obstinación y se abre de nuevo con la llave de la buena voluntad, así yo entendí el párrafo. Se cierra cuando Sandra empieza con su enfermedad emocional, con su egoísmo, que es con su terquedad, se, se cierra porque yo quiero tener control, porque pienso que yo nada más tengo la razón y quiero que se hagan las cosas como yo quiera. Es ahí cuando la puerta se cierra y se vuelve a abrir cuando me pongo en oración y en meditación con ese poder superior. Le pido que me oriente. Reflexiono a veces con alguien más las cosas y me hacen ver mi error o me ayudan a definir mi defecto de carácter. Y cuando pido perdón o reacciono de otra manera, es cuando se vuelve a abrir esa puerta y es tu turno, Josefina. Josefina alcohólica. Bueno, la falta de aceptación de las circunstancias que Josefina experimenta como producto, ¿verdad? De muchas veces no pararse responsablemente, porque dentro de toda situación en la que Josefina está implícita, está involucrada, hay cierto grado de responsabilidad. Y en la vida pasada, ¿verdad? Y todavía a veces me sucede, me es más fácil señalar, mirar hacia afuera y generar una serie de argumentos y de justificaciones que me colaboran para decir estoy en lo correcto. Entonces, si yo no acepto, no paro, no medito, no me escaneo, evidentemente, ¿verdad? No puede abrirse ese espacio para que llegue lo que Josefina necesita. ¿Y cómo Josefina puede salirse de esa obstinación, de esa terquedad? Pues es muy sencillo hoy por hoy. ¿Recuerdas cómo vivías, Josefina, el día de ayer, la semana pasada, el año pasado? Vámonos un poquito más atrás. ¿Recuerdas cómo vivías, cómo te sentías hace 13 años que regresaste por segunda vez a casa, a la comunidad de Alcohólicos Anónimos? ¿Recuerdas cómo viviste esos 17 años que te fuiste de la comunidad, de la fuente vivificadora, a donde llega la información que hoy por hoy está salvando tu vida? ¿Recuerdas cómo te sentías aquella primera vez que casi completabas 3 años y elegiste irte de la comunidad? Muchachos, solo de recordar eso, cedo porque cedo. Y acepto la voluntad de Dios, ¿verdad? Un poquitito más que ayer, muchachos. Gracias. Gracias, Josefina, por hacer la unidad. Víctor, es tu turno, tu conclusión. Y la pregunta dice así, Víctor, para ti. ¿Qué significa el hecho de que se cierre la puerta y cómo podremos volverla a abrirla? Así dice. Bueno, la puerta es una negación a la realidad de Dios en nuestras vidas.
está cerrada, es una negación. El ir en contra de nuestros deseos mezquinos es porque hemos descubierto que somos egoístas. Pero la mayoría no sabe por qué es egoísmo o es egoísta. Grover nos dice que es un egoísmo innato. Y como un egoísmo innato, como lo dice el doctor Campbell, este psiquiatra, nos dice que es un amor propio. El egoísmo que nos salva, que nos rescata, es un amor propio. Pero cuando cruzamos las líneas, cuando el instinto natural cruza las líneas, se convierte, esa virtud de humildad se convierte en soberbia. Esa virtud de la sexualidad se convierte en lujuria. Esa necesidad de descanso se convierte en pereza. Cuando tenemos el amor propio, estos instintos funcionan a nuestro favor. Cuando practicamos un amor propio, pero necesitamos un poder, que es el conocimiento de Dios acerca de cómo funcionamos los seres humanos. Si no aprendemos a tomar decisiones correctas en nuestras vidas, emocionalmente hablando, seguimos practicando el egoísmo, porque no hemos adquirido las riendas de nuestro dominio propio. No hemos vencido al defecto de carácter, no hemos vencido, no hemos tomado la decisión adecuada de acuerdo al pensamiento de Dios, para que el instinto trabaje a nuestro favor y no nosotros para el instinto. Aquí, en este aspecto de la gestión emocional, como ustedes se darán cuenta, no gestionamos las emociones. Cuando aprendemos a gestionar las emociones, tomamos las decisiones de acuerdo a la mentalidad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros y conocemos su buena voluntad. Y vamos derribando los argumentos que producen los defectos de carácter, ¿verdad? Que es la soberbia misma, la vamos derrumbando. ¿Para qué? Para ser libres en Dios. En tu decisión está, todos los días tomamos decisiones. Decisiones para ser egoístas o decisiones para amar a Dios. Todos los días, en cada momento, cada palabra y cada decisión que tomes es para hacer el bien o para hacer el mal, para autodestruirte o para crecer. No está en manos del diablo, no está en manos de Dios el hecho de tu crecimiento, básicamente no. ¿Por qué? Porque soy yo el que me tengo que entregar voluntariamente a Dios. Soy yo el que tengo que mover esa pieza para poder dejar de ser egoísta y aprender a ser, a tener amor propio, para desarrollar el amor, el verdadero amor, ¿verdad? Derribando al egoísmo. Pero es a través de la gestión de las emociones. Si no gestionan las emociones, siempre seremos seres egocéntricos. Pero si aprendemos a gestionar adecuadamente nuestras emociones, seremos personas amorosas, desarrolladas en la fe de nuestro Dios personal. Está en nuestras manos y no en las manos de Dios. No vamos a eliminar nuestro amor propio.
vamos a reforzarlo, nuestro amor propio, porque Él nos protege a nosotros de nosotros mismos y con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Aquí es donde entra el Espíritu de Dios a nuestras mentes, dice el tercer paso. Aquí entra el conocimiento de Dios acerca de la fe, del camino que obra. Gracias. Gracias, Víctor, por tu conclusión. Y la pregunta 6 dice así: ¿qué puede parecernos la práctica de este paso? ¿Por qué el escritor citó la teoría de Albert Einstein? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué puede parecernos la práctica de este paso? ¿Y por qué el escritor citó la teoría de Albert Einstein? Y vamos a ver con las manitas. No hay manitas en el chat, en la sala, ni preguntas en el chat. No hay participación en esta. Josefina, es tu turno. Dificilísimo, imposible, imposible en mis fuerzas entregar vida y voluntad a alguien que no conozco y que lo que sé de él es que castiga. Y además, Josefina es muy mala. Y sabe que el que obra mal se le pudre el animal. Y en cuanto a la ley, ¿verdad? ¿Qué se refiere? Bueno, hoy por hoy, un poquitito menos simple, un poquitito menos incrédula. Y me queda claro que las leyes, independientemente que Josefina las conozca o no, se cumplen. Se cumplen. Josefina sabe de la ley, por ejemplo, la ley de la gravedad. Bueno, si sabe y quiere, pues la obedece. Porque si no quiere, no lo obedece, ¿verdad? Y se trepa a un edificio de 20 pisos y se tira como si estuviese en la playa, ¿verdad? Para un clavado. Y Josefina sabe que se va a partir, como el ejemplo que nos ponen, ¿verdad? Del paracaídas. Si no le jala, no se va a abrir el globo y se va a ir de trompas. Cuando Josefina no sabe, indiscutiblemente, ¿verdad? Bueno, pues Josefina se tira, simple e incrédula. No sabe, se tira. Como no sabe, pues ni conoce paracaídas, ni tampoco las acciones a tomar, ¿verdad? Pero hay algo maravilloso. Es que con la intención que Josefina se tire, ¿verdad? Ahí hay una diferencia. Si se tira retando y desafiando, pues no sé, muchachos. Josefina se tiró con la intención y la esperanza de la dependencia de Papá Dios. Y hoy por hoy, ¿qué le pasa a Josefina? Josefina se sigue maravillando, que pese a tantos intentos, desde la simpleza y la incredulidad que todavía está en Josefina, ha estado la mano de él. Es más, me ha traído en sus brazos, me ha cargado. Y hoy, ¿verdad? Un poquito más consciente y un poquito menos dormida, pues muchachos, el tigre sé que tiene. No me conviene rascarle, porque entonces, Josefina, no te quejes. Ya sabes, un poquito, ya sabes. Obediencia a principios, no personalidades. Gracias. Gracias, Josefina. Y ahora el chat está muy calladito. Y las participaciones también.
Entonces, vamos a ver, no hay manitas levantadas, Víctor. Y pues yo aquí puse en mi respuesta, dice, ¿qué puede parecer la práctica de este paso? Pues aquí según el párrafo puede ser misteriosa y remota. Así yo entendí, pero ¿qué te parece si vamos con tu conclusión para entender mejor? Y la pregunta dice así para ti, Víctor, ¿qué significa el hecho de que, no, perdón, ¿qué puede parecernos la práctica? ¿Qué puede parecernos la práctica de este paso? ¿Por qué el escritor cita la teoría de Albert Einstein? Es tu turno, Víctor. Bien, algo remoto es algo muy lejano, algo que no podemos alcanzar. Misterioso, algo que no podemos comprender. No lo comprendo y es una idea no muy clara. En otras palabras, se considera imposible. Algo como la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En la teoría de la relatividad de Albert Einstein es compleja. Es compleja ver cómo a un átomo, se le quita un- uno de sus protones positivos, se le roba y ese átomo, para defenderse, va y le quita al otro átomo, y así cada uno va y le quita al otro, y empieza una reacción en cadena, y surge una explosión, surge la energía atómica. Así que se rompe con una ley de estabilidad y se convierte en una ley de inestabilidad, una explosión. Bueno, es compleja la teoría. La teoría de la relatividad de Albert Einstein maneja muchos puntos, como la no existencia de los colores. La no existencia de los colores. ¿Y por qué nosotros vemos en color? Bueno, eso nos parece complejo o difícil de comprender en este asunto. Pero aquí el tercer paso dice que no es así. Que no es tan complejo como lo considero, como lo creo, y no es tan difícil como lo piensa la persona que ignora cómo tener una relación adecuada con un poder superior, un Dios. Es una acción sencilla y práctica. Pero para esto, insisto, tenemos que entender cuándo y cómo se deformaron nuestros instintos naturales. Porque partiendo de ahí, vamos a ir comprendiendo que no estaba en nosotros muchas cosas que nosotros hicimos, no estaban en nosotros hacerlas, sino que fuimos víctimas de la ignorancia, víctimas de una esclavitud y necesitábamos de alguien que nos liberara de esa ignorancia y nos diera el conocimiento de una realidad diferente para poder ser transformados. Por eso, en mi caso personal, Alcohólicos Anónimos me ayudó en muchos aspectos, pero no me ayudó a liberarme. Fue hasta que empecé a aprender otros principios, otros valores que no están en los libros de Alcohólicos Anónimos, sino que están en los escritos de Robert Grover. Esas sencillas formas de pensar
me liberaron más rápido. Yo no digo que perdí tiempo en Alcohólicos Anónimos, no, fue una inversión de tiempo y experimenté lo que no se debe de hacer. Y en eso que experimenté lo que no se debe de hacer, viví dolorosas situaciones dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. En algún momento de la vida estuve resentido con Alcohólicos Anónimos, con los alcohólicos, no con los principios, con los alcohólicos y las alcohólicas. Pero posteriormente, cuando llegué a entender el porqué de mi situación de esclavitud y cómo yo necesitaba de un libertador, de un Dios amoroso, de un Dios que me proporciona la verdad de mi realidad interna. Entonces empezó mi liberación y empecé a tener más dominio de mi propia persona y comprender mejor el programa que Dios me estaba dando. Y por eso, en lo personal, yo me considero neurótico anónimo, sin devalorar ni menospreciar el programa inspirado que Bill W. escribió. No lo menosprecio, al contrario, me ayuda a comprender mejor del por qué a un enfermo alcohólico le resulta más difícil que a un neurótico esta situación. Pero bueno, es importante la guianza para poder lograr una liberación. Así que no es tan imposible, no es misterioso y no es remoto. Es algo sencillo y claro y práctico el tercer paso. Gracias. Gracias, Víctor, por tu conclusión. Y la última pregunta del párrafo 4 es la séptima y dice así: ¿es posible que se pueda practicar este paso? ¿Es posible que se pueda practicar este paso? Voy a ver manitas. Es tu turno, Josefina. Yes, en inglés. Sí, sí es posible. Hugo, ahora es tu turno. Gracias, Sandra. Buenos días. Sí, creo que es posible y creo que es fundamental para la recuperación el poder, bueno, al menos para mí, el poder tener claro eh, que cada uno de los 12 pasos me llevan, así lo he entendido yo, me llevan a una reconciliación con Dios, como yo lo concibo, y que me ayudan a poder poner en práctica los principios eh, que me van a dar la recuperación, pero eso solamente es practicando. Gracias. Gracias, Hugo. Y ya no hay manitas, Víctor, levantadas. Y déjame ver el chat. También pueden hacerlo por pregunta, compañeros, en escrita, su participación. Entonces, vamos a ver cuál otra manita. Pues, Víctor, ya no hay manitas levantadas, ni en el chat hay comentarios ni preguntas. Entonces, en este caso sería tu conclusión. Y la pregunta dice así: ¿es posible que se pueda practicar este paso? Claro que sí, es posible. Poner nuestros pensamientos y nuestra voluntad al cuidado de Dios es entregar mi voluntad. Dios no va a quitarme la voluntad como muchos pretenden hacer notar o como escuchaba en los primeros años que estuve en Alcohólicos Anónimos,
que subía una persona y constantemente decía que le entregaba su voluntad a Dios, eh, porque de pronto le dejaba que Dios manejara su vida, pero que a veces su rebelión decía, ahora deja, yo voy a manejar, y abandonaba a Dios para manejar su vida y le iba mal. De esa manera hablaba él, pero resulta que no es así, porque Dios no toma mi voluntad, Él no maneja mi vida, soy yo el que la maneja, pero bajo el conocimiento de Dios. Cuando me apego al entendimiento de lo que Dios quiere de mí y cuando me aplico a ese entendimiento, yo sigo manejando mi vida. Nunca pierdo mi voluntad. Dios no se mete con mi voluntad. Es mi libre decisión de seguir o no seguir a Dios, de seguir practicando o no seguir practicando a Dios, de seguir practicando la enfermedad o no practicar la enfermedad. Digo, la salud, seguir practicando la salud o no practicar la salud. Tú decides si quieres estar, si quieres recuperarte o quieres seguir enfermo, tú decides, pero Dios no va a decidir por ti. Dios no te va a liberar directamente cambiando tu voluntad o tus deseos. No, soy yo el que tiene que cambiar el entendimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque mis facultades mentales son poderosas en Dios, en los argumentos, en los pensamientos de Dios. Cuando adquiero el pensamiento de Dios y lo aplico a mi vida, entonces, ¿qué sucede? Sucede que estoy derribando argumentos erráticos, argumentos engañosos que están en la mente humana. Y derribo esos argumentos y comparo esos argumentos con la instrucción de Dios y decido hacer la voluntad de Dios y no lo que ese argumento dice. Entonces estoy yendo contra el instinto natural. Estoy aprendiendo a dominar, a gobernar el instinto natural bajo la dirección de Dios, pero Dios nunca va a romper con mi voluntad, porque a Él no le interesa mi voluntad, Él me la dio. Ahora soy yo el que está poniendo su voluntad en los pensamientos de Dios, en las ideas de Dios, para poder conocer lo bueno que Él quiere darme en esta vida. Así es que cualquiera que quiera sentarse en una hamaca esperando a que Dios le quite su enfermedad, está perdiendo el tiempo, porque tiene que hacer su mejor esfuerzo para acercarse a Dios. Acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice Dios. Y esa es la primera condición. Acércate a mí, límpiate. ¿Qué significa eso de límpiate? Que te abstengas. ¿De qué? Del defecto de carácter o el pecado. Que abstengas de eso para que Dios pueda acercarse a tu vida, para que Dios pueda ayudarte. Si no, no. Hay una condición. Dice que yo me esfuerce en limpiarme, como, como lo explica el detener el pensamiento o ver el concepto, la idea, y verificar si esta idea proviene de Dios o no. Y si proviene de Dios, tengo que darle vida y desechar la otra idea. Ese es el trabajo. Pensamiento contra pensamiento, concepto contra concepto, idea contra idea.
pero la voluntad, tu voluntad y mi voluntad son mi voluntad. Es mi voluntad, tu voluntad es tu voluntad. Tú tomas decisiones para tu bien o para tu mal. Yo tomo decisiones para mi bien o para mi mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios cambia? Las circunstancias. Dios maneja las circunstancias. Por eso es importante comprender el proceso, porque mucha gente piensa que Dios les va a quitar todo, ¿no? Ya, ya me liberó. Sí, no hay que trabajar para eso, porque estamos formando carácter. Y el carácter no se puede formar de la manera en que pensamos que Dios actúe por nosotros. Entonces, vamos a ser robots. Dios no quiere eso. Quiere que aprendamos a tomar decisiones basándonos en su palabra. Gracias. Gracias, Víctor, por hacer la conclusión. Y Víctor, faltan un minutito para terminar, para que sea el tiempo. Tú me dices si yo sigo la sugerencia. ¿Pasamos a la siguiente etapa o sigo leyendo? Ya se terminó el párrafo 4. Las preguntas fueron 7. Lo que tú me indiques. ¿Damos por terminado este día? Vamos a cumplir con el horario. Vamos a sujetarnos al horario. Así es que de aquí en adelante es la parte donde ustedes nos hablan de sus opiniones, de su manera de ver las cosas y también si tienen algún cuestionamiento, alguna pregunta que hacer, pueden hacerlo con entera libertad. Estamos en foro Libre Expresión, Palabra en Acción, que es un grupo que pretende darte la libertad de pensar, de actuar, de defender tu libertad de pensar, actuar y de ser como tú prefieras, tal como lo dice la primera tradición. Defendemos tu libertad de pensar, de actuar, de ser como tú prefieras. Bueno, voy a cerrar la grabación para pasar a esta parte.